Imagina un artefacto misterioso, creado hace más de 2000 años, que desafiaba los límites de la ciencia y la tecnología de su tiempo. Un dispositivo tan complejo que, a primera vista, podría parecer una máquina moderna. Este objeto es la máquina de Anticitera, un artilugio de bronce encontrado en el fondo del mar Egeo, que asombró a arqueólogos y científicos por sus intrincados engranajes y su capacidad para predecir movimientos celestes, eclipses y hasta la fecha de los Juegos Olímpicos. Considerada el primer computador analógico de la historia, la máquina de Anticitera no solo ha desvelado los conocimientos astronómicos y matemáticos de la antigua Grecia, sino que también plantea una fascinante pregunta: ¿qué otros secretos y avances olvidados pudo haber creado esta civilización? Acompáñanos a descubrir el enigma de la máquina de Anticitera, un viaje al pasado que nos muestra el asombroso ingenio humano que nos conecta con las raíces mismas de la ciencia. La máquina de Anticitera fue hallada en 1901 por un grupo de buceadores que exploraban un naufragio cerca de la isla de Anticitera, entre Creta y el Peloponeso, en el mar Egeo. El barco hundido, que data de aproximadamente el siglo I a.C., contenía una serie de artefactos valiosos, como estatuas de bronce y mármol, joyas, cerámicas y monedas, lo cual sugiere que el navío probablemente transportaba bienes de lujo. Entre estos objetos apareció una misteriosa estructura de bronce, con fragmentos de engranajes y mecanismos complejos incrustados en ella. El hallazgo despertó una gran curiosidad en la comunidad arqueológica, pero en un principio, la tecnología de la época no permitía estudiar el dispositivo en profundidad. No fue hasta la década de 1950, con la ayuda de rayos X y otros métodos de imagen, cuando se empezó a desentrañar el propósito y diseño de esta máquina. La datación de la máquina de Anticitera sugiere que fue construida entre el 150 y el 100 a.C., en la época helenística, y se cree que su lugar de origen podría haber sido la isla de Rodas, conocida en ese entonces como un centro de astronomía y mecánica avanzada. El análisis de los fragmentos del dispositivo ha revelado que la máquina de Anticitera está compuesta por al menos 30 engranajes de bronce, dispuestos en un sistema complejo de ruedas y piñones interconectados. Este tipo de diseño mecánico permite realizar cálculos astronómicos de una manera similar a como lo hacen los computadores analógicos. Cada engranaje está cortado y diseñado con precisión, lo que sugiere un alto nivel de habilidad en metalurgia y una comprensión avanzada de la astronomía. La máquina en sí parece estar dividida en 3 secciones principales. La primera sección es un mecanismo frontal, que mostraba la posición del Sol, la Luna y posiblemente los planetas conocidos en la época. Los investigadores han determinado que este mecanismo podía simular la órbita de la Luna de acuerdo con el modelo de Hiparco de Nicea, quien describió la órbita lunar como elíptica. Esto es especialmente sorprendente, ya que muestra un conocimiento preciso de la mecánica celeste que no se pensaba posible hasta muchos siglos después. La segunda sección de la máquina de Anticitera es una serie de engranajes que calcula el calendario solar de acuerdo con el ciclo metónico, un periodo de 19 años después del cual las fases de la Luna vuelven a coincidir con los mismos días del año. Además, el dispositivo puede prever los eclipses solares y lunares utilizando el ciclo de Saros, de aproximadamente 18 años y 11 días, que había sido observado y registrado por astrónomos babilónicos siglos antes. Este mecanismo también incluye indicaciones sobre la posición de otros cuerpos celestes, proporcionando así una visión del cosmos desde la perspectiva del conocimiento helenístico. La tercera sección, según algunos expertos, era capaz de mostrar la fecha de eventos deportivos importantes, como los Juegos Olímpicos. Este detalle subraya el valor cultural de la máquina en el contexto de la sociedad griega, donde el deporte y los eventos ceremoniales tenían una importancia significativa. Lo que hace que la máquina de Anticitera sea tan sorprendente es la precisión de su construcción y el avanzado conocimiento necesario para su diseño. Cada engranaje está tallado con precisión milimétrica, y su disposición en el dispositivo permite que el movimiento de una rueda impulse a otras, de modo que el sistema funcione de forma integrada. La tecnología necesaria para crear estos engranajes no reaparecería en Europa hasta el siglo XIV, cuando los relojes mecánicos empezaron a popularizarse. Los estudiosos han sugerido que este tipo de construcción solo podría haberse llevado a cabo en un taller especializado, posiblemente bajo la supervisión de astrónomos e ingenieros de renombre de la época.
Uno de los candidatos más plausibles para haber creado este dispositivo es el astrónomo y matemático Hiparco de Nicea, conocido por sus estudios sobre el movimiento de la Luna y la creación de un catálogo estelar. Sin embargo, también se ha sugerido que pudo haber sido diseñado por Posidonio de Rodas, un filósofo y científico que fundó una escuela de pensamiento en Rodas, un centro importante de investigación científica. La existencia de la máquina de Anticitera ha cambiado la comprensión de los logros tecnológicos de la antigua Grecia. La complejidad de este mecanismo muestra que los griegos poseían un conocimiento mucho más avanzado de la astronomía y la ingeniería mecánica de lo que se pensaba anteriormente. Además, la capacidad de prever eclipses y otros eventos astronómicos a través de una máquina analógica sugiere un enfoque práctico de la ciencia y una sofisticación matemática comparable con la de la astronomía medieval islámica y renacentista. Este descubrimiento ha llevado a replantearse las nociones sobre la ciencia y tecnología en la antigüedad, destacando que el progreso no ha sido lineal, sino que ha habido periodos de gran conocimiento que luego, por diversas razones, se perdieron o no se desarrollaron. Este dispositivo es una muestra de que la tecnología y el conocimiento de los antiguos griegos podían haber sido mucho más avanzados de lo que se creía, planteando preguntas sobre otros posibles inventos de los cuales no se ha conservado evidencia física. La máquina de Anticitera ha sido una fuente de inspiración tanto para científicos como para el público en general. En la era moderna, se han realizado diversas réplicas del mecanismo utilizando modelos computarizados y técnicas de ingeniería inversa para entender mejor su funcionamiento. Estos modelos han revelado que el dispositivo era increíblemente preciso para su tiempo, y algunas réplicas incluso funcionan casi tan bien como los cálculos astronómicos actuales. El legado de este dispositivo también ha inspirado la creación de dispositivos modernos que funcionan con sistemas de engranajes y ruedas, como relojes y otras máquinas mecánicas. Además, la máquina de Anticitera ha sido un símbolo del ingenio humano y de los logros de la ciencia en la antigüedad, mostrando que los griegos no solo desarrollaron teorías abstractas, sino que también aplicaron su conocimiento en dispositivos prácticos que podrían haber tenido aplicaciones para la navegación, la agricultura y la planificación de eventos. A pesar de todo lo que se ha aprendido sobre la máquina de Anticitera, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, no se sabe si el dispositivo que se encontró era único o si existían otros similares que se han perdido en la historia. Tampoco está claro cómo fue utilizado exactamente, se cree que pudo haber sido una herramienta para astrónomos, navegantes o incluso para educar a los estudiantes en las complejidades del cosmos. Las investigaciones futuras podrían arrojar más luz sobre los creadores de este dispositivo y sobre la extensión del conocimiento científico en la antigua Grecia. El uso de tecnologías como la tomografía computarizada y el análisis de rayos X sigue proporcionando información, y existen proyectos para intentar reconstruir el dispositivo en su totalidad. La máquina de Anticitera es un testimonio impresionante del ingenio y conocimiento de los antiguos griegos. Su complejidad y precisión desafían la idea de que la tecnología antigua era rudimentaria. Este mecanismo, que combina principios de astronomía, matemáticas y mecánica, representa un logro extraordinario que ha desafiado el entendimiento moderno sobre el desarrollo científico en la historia de la humanidad.